Aquel día no hubo manera de dar un paseo. Por la mañana habíamos pasado más de una hora deambulando entre los arbustos desolados, pero después de la comida, que solía servirse temprano siempre que la señora Reed no tuviera invitados, el frío viento invernal trajo consigo unas nubes tan oscuras y una lluvia tan persistente que cualquier actividad al aire libre quedaba fuera de discusión. Yo estaba encantada. Nunca me habían gustado las excursiones y menos aún en tardes frescas. Siempre volvía a casa en un estado terrible, con los dedos de las manos y los pies helados, el corazón encogido por los constantes gritos de Bessie, la niñera, y humillada por ese sentimiento de inferioridad física que me embargaba al compararme con Eliza, John y Georgiana Reed. En esos momentos, los mencionados Eliza, John y Georgiana se hallaban en el salón sentados alrededor de su madre. Esta se había tumbado en el sofá al lado de la chimenea y su aspecto al contemplar a sus retoños, que por una vez no lloraban ni andaban a la greña, era la viva estampa de la felicidad. En cuanto a mí, no me había autorizado a unirme al grupo. Dijo que lamentaba verse obligada a mantenerme a distancia. Sin embargo, hasta que tanto Bessie como ella misma no observaran que hacía esfuerzos por mejorar de conducta y lograba que mis maneras ganaran en dulzura, suavidad y espontaneidad, quedaría excluida de los privilegios reservados a los niños alegres y agradecidos. ¿Qué he hecho según Bessie?, pregunté. Jane, las niñas preguntonas y quisquillosas no son de mi agrado. Además, es de muy mala educación que un niño se dirija a los mayores en ese tono. Siéntate en cualquier sitio y permanece en silencio hasta que seas capaz de hablar con cortesía. Junto al salón había un pequeño comedor que se usaba solo a la hora del desayuno y que contenía una librería. Me deslicé en su interior y no tardé en coger uno de los libros de la estantería, no sin antes comprobar que estuviera lleno de ilustraciones. Fui hasta la ventana, me senté en el alféizar con las piernas dobladas bajo el cuerpo como un turco y corrí las cortinas de forma que ocultaran mi presencia y protegieran mi refugio de la curiosidad ajena. Los pliegues de tela escarlata me impedían ver nada por la derecha. A la izquierda tenía los cristales de la ventana que no conseguían aislarme por completo del terrible día de noviembre. De vez en cuando, mientras pasaba las páginas del libro, contemplaba el paisaje en esa tarde invernal. A lo lejos distinguía la pálida mezcla de nubes y niebla. Más cerca apareció una escena formada por hierba húmeda, arbustos azotados por el viento y una lluvia incesante que lo asolaba todo. Como decía una querida amiga de Pablo Vilabuy, de un servidor, cuando interpretaba una obra llamada Otra de Castings, estoy siendo Jane Eyre y me lo estoy creyendo. De Charlotte Bronte. Qué maravilla, Pablo Vilabuy. Deberíamos parar el programa, con permiso de nuestra invitada, y continuar leyendo hasta el final, ¿no? Claro, ¿qué se puede decir cuando estamos hablando de una novela cumbre, ¿no? Además, esta edición magnífica que publicó en su día hace ya unos cuantos años, creo que como 10, una cosa así, Mondadori, en aquel momento Mondadori publicaba con ese sello, con ese nombre en España, en traducción de nuestro admirado y querido Tony Hill, por cierto. Como dices, una obra cumbre de la literatura universal de cualquier siglo, de cualquier momento y de cualquier autor, o autora, como en este caso. Charlotte Brontë, una de las hermanas Brontë, que también la vida de ellas mismas es en sí misma digna de una o varias novelas. Esta novela se publicó en 1847, el mismo año que se publicó Cumbres Borrascosas, de Emily Brontë, y Agnes Grey, de Dan Brontë. En un principio se publicó, porque ya sabes que ellas escribían con seudónimo masculino, para que pudieran ser editadas. Se publicó con el seudónimo de Corret Bell. La de Emily Brontë tomó la autoría de Elise Bell, y la de Agnes Grey, que escribió Anne Brontë, Acton Bell. La que más éxito tuvo en su día fue Jane Eyre, que se encumbró por autores de la talla de Thackeray, por ejemplo. Cumbres Borrascosas, que hoy en día y en décadas pasadas se consideraba una cumbre también de este tipo de literatura victoriana. La verdad es que tuvo muy poco éxito y unas críticas feroces. Y la pobre Anne Brontë siempre quedó a medio camino de las dos hermanas, ¿no? Digamos que fue recibida tibiamente y punto. ¿Qué decir de Jane Eyre? Es una de las protagonistas por antonomasia de la literatura universal.
muy avanzada como personaje a su época. Retomaba muchas partes autobiográficas de Charles Brontë de cuando estuvo en un colegio en Bruselas y se enamoró de un hombre casado. Y aparte también tomaba otros temas de cómo era el trabajo de una institutriz en aquella época en casas señoriales. Digamos que hizo un cóctel Brontë lleno de sugerencia, de sensibilidad, de atmósfera gótica y bueno, es un manjar literario irresistible. Además, da igual, yo creo, por dónde lo abras. Incluso que te saltes el principio en el sentido de decir, yo voy al meollo, porque es que hay meollo todo el rato. Ya se ve en el comienzo, ¿no? En esos paisajes, en esa niña arrinconada y despreciada. Ya está todo ahí. Sí, y además, volviendo al tema metaliterario, es fascinante, ¿no?, imaginarse a las hermanas en aquella rectoría de Hartford escribiendo cada una estas obras, ¿no? Lamentablemente, como muchos espectadores sabrán, la historia de las hermanas Brontë es en sí misma terrible. Una tragedia. Porque en años sucesivos, Emily Brontë muere en el 48, 1848, Brontë al año siguiente, y Charles Brontë vivió un poquito más, llegó a casarse, a publicar 2 novelas más, pero moriría embarazada de tuberculosis en 1855. Qué mejor reivindicación que seguir leyéndolas. Que sean clásicos vivos, porque como dices, o sea, a las hermanas Brontë ya están en el imaginario colectivo y lo estarán siglos y siglos después. Sí, siempre son autoras a reivindicar. Y vamos a seguir hablando de señoras, de grandes mujeres. De doñas. De doñas. Sí, primero por nuestra invitada, desde luego, y además porque ha hecho esta fantástica y particular biografía de una de las artistas que yo más adoro. Permítanme, como tantas veces, que me personalice, pero es que la banda sonora de mi vida, desde que mi madre me acunaba cantándome María de la O, está relacionada con la copla, con la llamada canción española y, desde luego, por influencia de la tía Carmen Tío Miguel, con la música de Doña Concha Piquer. Carla Berrocal, bienvenida a El arpa de Bécquer. Gracias. Pero tú sabes el regalo que nos has hecho. ¿Tú sabes lo que es esta Doña Concha publicada por Reservoir Books? ¿Eres consciente de ello? ¿Insensata? Pues mira, no sé si soy consciente, pero vamos, 3 añitos de trabajo, o sea que ha sido duro. Que se notan para bien, porque has investigado no solo la vida de Doña Concha, sino, digámoslo así, lo anterior y lo posterior, sino dónde colocar a Doña Concha y el legado artístico de ella, de Quintero, León y Quiroga, del resto de artistas de la canción española en el siglo XXI. Bueno, claro, o sea, la idea era hacer un cómic que no solamente fuera una biografía al uso, sino intentar hacer una especie como de ensayo o gráfico o de manifiesto en favor de la copla, que yo creo que era una cosa muy necesaria y que yo creo que estamos en una época además como que invita un poco a hacerlo, ¿no? Creo que yo formo parte de una generación que está un poco más liberada o que es capaz de ver la copla sin el peso del franquismo. Sin tanto prejuicio. Eso es. Y malinterpretándola. Porque tú hay algo que haces muy bueno, que es ir a las letras y decir, pero ¿cómo eso se puede considerar antiguo y carca si es lo más revolucionario del mundo? Claro, o sea, es que yo venía de, o sea, en mi casa nunca se ha escuchado copla, mi madre es muy melómana, pero es chilena, y mi padre no le gusta mucho la música, no es una persona que nos pusiera música. Entonces yo nunca había escuchado realmente copla, ¿no? Entonces, bueno, cuando mi abuela padece una demencia senil muy severa y es ingresada en una residencia, pues yo empiezo a escuchar copla un poco por conectarla a ella con el mundo. Y bueno, en esa especie de descubrimiento con mi abuela me doy cuenta de que digo, pero estas letras son maravillosas, digo yo, porque nadie las reivindica, si es como leer un poema de Lorca en realidad, ¿no? Y tienen una fuerza y los personajes son absolutamente desgarrados y para nada dentro de los esquemas de lo que el franquismo supone que tiene que ser una mujer, ¿no? Entonces a partir de ahí
me lanzo a hacer esto, claro. Es que yo soy la otra y lo digo desde el escenario. Y me quejo de que la gente me mire mal, me señale con el dedo, porque no tengo un anillo con una fecha por dentro. ¡Caramba! Es fuerte, ¿no? Y además que esa copla en concreto se la dedica Rafael de León a Concha, porque ella estaba precisamente en esa situación, ¿no? Con su rollete por entonces, que era luego fue su marido, claro, Antonio Márquez, ¿no? Que estaba casado y bueno, tenía una situación un poco complicada porque evidentemente no se podía divorciar en la época, pero bueno, ella siguió para adelante y cantó la otra precisamente con esta cosa folclórica de, bueno, voy a cantar un poco lo que yo siento también, ¿no? Que además es lo que cuentas muy bien. Ella aportó y, digamos, levantó y, entre comillas, creó el género realmente, porque fue más allá de la canción a interpretarla, a vivirla, que es lo que Concha Piquer aportó, y luego continuaron por ese camino gente como Marife de Triana, como Juanita Reina. Claro, o sea, para mí lo realmente, o sea, aparte de que Concha de alguna manera contribuyó a dar la forma a la copla tal y como la entendemos actualmente, me parece que de todas las folclóricas era la que realmente interpretaba la canción con todo su peso y su dramatismo, y era capaz como de incluso de generar personajes a medida que iba cantando, ¿no? Entonces a mí eso, joder, me parece como una cosa, sobre todo que la diferenciaba del resto, ¿no? O sea, me parece que realmente tenía esta cosa de vivir las letras y sentirlas realmente. Es algo, Pablo, que hemos dicho muchas veces, escuchando a Doña Concha, escuchando a Concha Piquer, ¿verdad? Cómo a cada canción le da el tono que la protagonista merece. Sí, hacía de cada canción una película, ¿no? Como se suele comentar. A mí me ha llamado mucho la atención que has dicho cómic y no novela gráfica. Dínoslo, pintamonas, dínoslo. Es que yo estoy muy en contra de esta palabra, por favor. Estoy muy en contra porque creo que realmente el valor del cómic que es un género por sí mismo que tiene el valor que tiene que tener y que no tiene nada que envidiar a la literatura, ¿no? Entonces yo creo que es un término, sobre todo en España, porque en otros países no sucede tanto, ¿no? Ni tanto en Francia, primero porque no se utiliza la palabra roman graphic, y en Estados Unidos porque se usa, pero como más por un tema de formatos. Pero en España surge esta cosa como de darle esta palabra para igualarla a la literatura, porque son historias como para adultos y tal. Y yo no, yo reivindico, es más, reivindico cómic, pero también reivindico decir historieta y decir tebeo, porque me parece que realmente es lo que es y no hay que tener ningún tipo de complejo por ello. Sí, además, ¿cuántos lectores hemos mamado de Mortadelo y Filemón? Claro, y hemos llegado, ¿no? Hasta Jane Eyre, por ejemplo. Claro, o sea, no es nada malo. No es nada malo, y aparte que yo suelo también defender mucho una cosa, que es que muchos padres dicen, bueno, es que el cómic sirve para iniciarse en la literatura, y yo creo que es una afirmación que a mí me escandaliza un poco, porque en realidad tú puedes leer un cómic y ser lector de cómics toda la vida y no pasa nada, o sea, quiero decir... Sí. No hay que abandonarlo. Claro, no hay que abandonarlo, ¿no? Me parece que muchos padres dicen, bueno, para iniciar a la lectura a mis hijos les compro manga o les compro Asterix y Obelix y tal, y es como, bueno, pues si se quedan en los tebeos no sucede nada de malo, ¿no? Lo que pasa es que sí que tenemos como esta cosa de clasismo cultural o de peso cultural a determinadas cosas, y parece que leer un cómic no es lo mismo que leer un libro, ¿no? Y yo creo que hay cómics que le dan mil vueltas a muchos libros, ¿no? Yo creo que hay que reivindicarlo más realmente, ¿no? Cuando dijiste a quien fuese, voy a hacer un cómic sobre Concha Piquer, ¿qué fue lo primero que te dijeron? Pues mira, te voy a contar lo que me dijo mi padre. Yo estaba así como dándole vueltas y tal, y de repente se lo comento a mi padre y me puso una cara de horror, porque él, claro, forma parte de una generación que lo iguala mucho al franquismo. Entonces me dijo,
pero esta señora era muy facha, ¿no? Me dijo. Entonces yo le dije, bueno, no sé lo que me voy a encontrar, porque yo tampoco lo sabía. De hecho, me daba un poco como de miedo encontrarme un personaje que fuera realmente incómodo o que me hiciera sentir esa incomodidad, pero bueno, también me parecía sugerente el hecho de encontrarme un personaje que no me cayera bien del todo, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente de la reacción de mi padre de, por favor, qué horror, ¿no? Y luego, a medida que fui adentrándome y lo fui comentando con algunas amigas y tal, recuerdo que alguna me dijo, joder, qué bien, ¿no? Como qué bien que consigas enfrentarte a esto o darle otra cara distinta, porque lo que siempre hemos escuchado es lo otro, ¿no? Entonces yo creo que dentro de la cultura española en general hace falta todavía muchas obras que reivindiquen el valor de la copla. Entonces sirva esto un poco también mi granito de arena, digámoslo así. Supongo, bueno, es un hecho, porque al fin y al cabo tiene, como ven, un cómic consistente y contundente, pero tiene las páginas que tiene, que has tenido que dejar mucho fuera. Hombre, claro, además que, a ver, el tema de hacer un cómic también, los niveles de lectura no son tan profundos como hacer un ensayo. No porque no tenga profundidad el cómic, que yo creo que sí que la tiene, sino porque para poder hacer algo con muchísima profundidad probablemente tuviera que hacer una enciclopedia en cómic, ¿no? O sea, quiero decir, el nivel de cantidad de información que puedes poner en un cómic es muy distinto al de un libro, ¿no? Entonces, bueno, yo he intentado en el espacio que tenía hacer algo que fuera más o menos profundo y bueno, y con eso me he quedado, ¿no? La estructura. Sí. Es absolutamente fabulosa. Eso sí que es de novela o de ensayo, de escritora, de creadora, de narradora, que sea a través de viñetas, claro. Claro, o sea, yo creo que el punto fuerte del libro es precisamente la estructura narrativa que tiene, que es lo que te digo, huía un poco de la biografía tradicional, porque una biografía tradicional, desde que el personaje nace al que muere, me parecía como que una cosa como muy vista, ¿no? Cuando siempre se habla de la vida de un personaje, se empieza de que nace a que muere, o se hace el típico momento en el que está en el éxito y se va hacia flashback, ¿no? O sea, quiero decir, hay muy pocas maneras de afrontar una biografía de una forma un poco original, ¿no? Yo intenté centrarme sobre todo en la parte profesional de ella e intentar vincularla en ciertos momentos con, o sea, temáticamente hablando con las entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un poco juego de un encaje de bolillos extraño, porque tuve que hacer las partes por separado y luego ir viendo cómo funcionaban, y de repente cuando hice la primera maqueta y vi que como que todo cuadraba, dije, madre mía, digo, es que parece que lo he pensado mejor de lo que yo pensaba. La rosa y la espina. Qué bonito título, ¿no? O subtítulo. Sí, en todo lo que has investigado, ¿qué es lo que más te ha sorprendido del personaje? Pues muchas cosas. Yo creo que una de las cosas que más... Bueno, que lo sospechaba, ¿no? Pero que una de las cosas que más me ha gustado es comprobar el nivel de empuje y de fuerza que tenía, que era una cosa muy loca, ver que también tuvo sus momentos oscuros y sus cositas oscuras. Y, no sé, comprobar que era un personaje luego mucho más entregado de lo que parecía, ¿no? Mucho más profesional, mucho más... me gusta sobre todo su relación con Antonio. Yo creo que es una historia de amor que yo he intentado reflejarlo un poco como una película de los años 40 y creo que siempre que hablamos de ella, caemos un poco en el estereotipo de la entrevista que tiene en Cantares, ¿no? Es así todo como muy medida, muy mirando a cámara y sabiendo en cada momento lo que tiene que hacer, ¿no? Pero yo creo que en el fondo era una persona que tenía una sensibilidad increíble, ¿no? Y bueno, que no le gustaba mucho que le hicieran sombra. Que nadie le pise el poncho, como decía ella. Y además también reivindicas su lado como mujer del espectáculo, que también puso el espectáculo donde el espectáculo merecía y considerando a cada trabajador como se debería considerar siempre. Claro, o sea, a mí hay una cosa que me fascina de ella, que es su compromiso con la profesionalidad, que yo creo que ella, de alguna manera, crece en Broadway y está todo el rato con
con esta cosa de lo que es la profesionalidad, que todo funcione como el mecanismo de un reloj suizo, ¿no? Y que todo el mundo sea profesional. Y claro, cuando ella llega a España, pues eso, en los años 20, 30, y se da cuenta de que el contexto cultural es muy distinto, de que aquí trabajamos de forma muy distinta, siendo una mujer llevando su propia compañía, yo creo que ella tiene que ser consciente de que tiene que poner un poco firme a su equipo y que no se le suban a la chepa. Y entonces en ese camino hacia lo profesional pues tiene un carácter como bravo, pero luego tiene como sus cosas así que sus cosas de ponerla en valor. Pues por ejemplo, todo el mundo habla de las multas que ponía a sus compañeros, ¿no? Que echó a Manuel Caracol porque no venía impoluto y todas estas cosas, pero luego te das cuenta de que, por ejemplo, todo el dinero, que esto es una cosa que no se habla, que todo el dinero que ella conseguía de estas multas, luego invitaba a cenar a todo el equipo, ¿no? Que es una cosa que cuento en el libro, ¿no? Entonces es como, en realidad no era, esta cosa colectiva también la tenía, ¿no? Y cómo intentaba de alguna manera favorecer al equipo. Es verdad que luego su biógrafo Martín de la Plaza dice que le costó mucho encontrar a alguien que hablara bien de ella, pero yo creo que era porque diferenciaba muy bien su vida profesional de su vida íntima y yo me quedo un poco con esa parte de ella, o la reivindico, porque creo que también le ha caído un poco de misoginia que ha hecho un poco ensombrecer esto de ella también. Luego también recuerdas las multas que ponía, las multas que ella pagó. Ah, claro. Porque, claro, sí. a la Piquer no le tocabas una letra. La censura decía, no se puede decir mancebía. Bueno, pues yo lo diré. Y en el disco incluso lo dice regodeando, porque dice mancebía, como diciendo, prohíbemelo. Claro, o sea, yo creo que eso es una cosa que a mí me fascina de ella, ¿no? Que siendo además, como dice Stephanie en el libro, ¿no? Dice, siendo tan agarrada como era, el hecho de que pague multas y de que lea la letra tal y como es, a mí me parece una especie como de, ¿cómo te diría?, de profesionalidad absoluta. Y sobre todo también, que yo creo que es una cosa que se le ha tachado mucho, ¿no? Cuando se la dice que es una mujer desagradable y tal. Yo creo que en el fondo, y esto lo diré siempre que pueda, creo que ella tenía una actitud de muchísima humildad al público, en el sentido de que, joder, cuando tú intentas ofrecerle lo mejor al público, en el fondo es porque le respetas muchísimo, ¿no? Entonces, sabes reconocer el valor de la gente que te está mirando y quieres darle lo mejor. Y yo creo que eso, Concha, es una cosa que me gusta de ella y que creo que hay que reivindicar mucho más. Carla, querida Pintamonas, y después de una obra de esta magnitud, ¿qué se plantea una? Pues mira, sobre todo me planteo descansar un poco. ¿Que ha sido 3 añitos? 3 añitos, y hacer algo como mucho más ligero. O sea, creo que enfrentarte a la vida de una persona real infunde mucho respeto y yo quise hacerlo también desde un reconocimiento absoluto y al final es un trabajo de mucha responsabilidad y he dicho, mira, o sea, necesito relajarme un poco, hacer algo como más ligero y ahora pues voy a dibujar a mujeres yo digo que es un western cañí, que es lo que estoy haciendo, así algo como mucho más ligero y con mujeres guapísimas, que es lo que me gusta a mí dibujar en la vida, así te lo digo. Bueno, yo iba a sugerir Marujita Díaz, pero para más adelante. Para seguir, para ¿no? más ole ole. Para seguir con la copla. Todo se andará. Todo se andará, nunca se sabe. Vamos a llamarlo la tarántula. Un bicho muy malo. No lo matas con piedras ni palos. Bueno, como me ponga yo ahora no puedo hablar. No, porque luego llueve, nieva y todo lo demás si yo canto. Perdón, doña Concha. Carla Berrocal, gracias por tu visita. Muchas gracias por invitarme. Gracias por tu activismo, gracias por tu trabajo, gracias por doña Concha. Vuelve cuando quieras. Cuando me invitéis. Pues, cuando la invitamos. Dentro de 3 años. Venga. ¿Cuánto tardarás? Espero que menos, no fastidies. Nosotros también, ¿no? Pues nos vamos al ángulo oscuro del salón, que es donde le toca estar al arpa hasta que haya un nuevo programa. Pero fíjense ustedes cómo nos vamos hoy, con coplas, con músicas, con canciones de toda la vida, reivindicando a mujeres como doña Concha. Hoy nos vamos muy pletóricos. Pero el ángulo oscuro espera a el arpa. Volveremos dentro de muy poco.